Es como el que miente y se baña en la mentira de una manera que hasta, hermano, llega al punto de ¿qué? De amar la mentira y creerse el mismo hasta la misma mentira. ¿Por qué? Porque se vuelve tan dulce como la miel, pero no se da dando cuenta de que está dañando su corazón. Entonces, amados hermanos, miren que dice que por lo tanto, lo que Pablo iba a describir a continuación no se trataba de una situación pasajera, sino de las características permanentes que en tal caso ganarán en intensidad según se acerque el momento de la segunda venida de Jesucristo. En otras palabras, amados hermanos, por eso usted dice, pero ¿por qué hay tanta maldad hoy en día? Porque es que, amados hermanos, entre más se está acercando el momento de que Cristo llegue, la palabra dice que la maldad se iba multiplicando. La maldad del hombre se iba a incrementar. Y entre más el Señor se acerca, más es la característica del hombre de los últimos tiempos. Hoy vamos a ver esas características en esta mañana. Hasta donde el tiempo nos dé, vamos a identificar ciertas características del hombre en los últimos tiempos. Y usted lo va a identificar y va a decir, wow, yo lo conozco, yo lo he visto. Inclusive, amados hermanos, vamos a ver y vamos a notar de que eso ahora hasta de nuestra propia vida está. Por otro lado, debemos notar también de que Pablo decía, vendrán tiempos peligrosos, lo que indica que algo que iba a ocurrir en el futuro. Sin embargo, en este pasaje vemos algunos indicios de que él ya veía la semilla de todo este proceso empezando a brotar desde su propio tiempo. Ya la semilla estaba. Si nosotros nos ponemos a analizar, hoy en día la maldad es peor que en los tiempos de cuando nos conoció Jesucristo. Como decía el pastor ahorita antes de iniciar la oración, ¿cómo es posible que un hermano odie a otro hermano siendo hijos de la misma madre? Hoy en día tiene familias que se matan por un techo, pelean una propiedad, se odian, se dividen. Hermanos que crecieron juntos y se amaban, murió papá y mamá y se acabó el amor de sus hermanos porque empiezan a pelear un terreno. Esa semilla que estaba germinando en los tiempos del apóstol Pablo, esa semilla está empezando a germinar y hoy en día está empezando a dar fruto. Otra pregunta importante sobre la característica de los hombres descritos aquí tiene que ver con la cuestión de a quién se refiere. ¿Dónde se iba a producir esta privacidad moral, esta depravación moral venidera? ¿Sería dentro de la iglesia o será la sociedad en general? Lo cierto es que las características de los hombres descritos aquí surgen de forma natural en todos los hombres del mundo. Pero Pablo, como le decía al comienzo, la carta que le envió a Timoteo no era para el inconverso. Le voy a enseñar algo, amado hermano. Usted nunca tome las cartas del apóstol Pablo para predicársela a un inconverso. Porque las cartas del apóstol Pablo eran dirigidas hacia la iglesia, para enseñar a la iglesia, para adoctrinar a la iglesia, para preparar a la iglesia para los finales de los tiempos. Aquí Pablo estaba hablando a Timoteo de los hombres de los últimos tiempos dentro de la congregación. Que dentro de la congregación se iba a infiltrar el mundo. Iban a haber dentro de la congregación hombres y mujeres que iban a tener las características del hombre mundano, del hombre inconverso, del hombre que no quiere a Dios, del hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Dentro de la iglesia va a haber gente que dice aleluya, gloria a Dios, que va a brincar, que va a saltar, que le va a hablar lengua, que va a danzar, pero en realidad no hay en él ninguna gota de regeneración del Espíritu Santo. Por eso, amada iglesia, usted no se sorprenda de que gente que usted vio, ay, pero yo hermano lo veía metido, lo veía que esto y lo otro, y hoy en día está haciendo esto. Amado, Satanás, dice la palabra, que se disfraza como ángel de luz. Y en la iglesia introduce lobos rapaces vestidos de ovejas. Gente que usted los puede ver hablar de Dios, expresar
expresar palabras de Dios, pero realmente dentro de ellos no hay nada de Dios. Dios, hablando a través del profeta Isaías, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Hay gente que tiene a Dios en el labio, en la boca, pero en el corazón no está. A esto se refería el apóstol Pablo. A esto se refería el profeta Isaías cuando hablaba de parte de Dios, diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Gente que predica la palabra, pero la palabra no hace en ellos ningún trabajo. Solamente conocen letras, tienen conocimiento, sabiduría humana. ¿Y sabe qué dice Santiago? La sabiduría humana es perversa, diabólica, carnal. Así que no se sorprenda que haya gente con sabiduría, pero de Dios no tiene nada. Porque la sabiduría de Dios es perfecta, es santa, es pura. Cuando usted tiene sabiduría de Dios, amado hermano, usted va a buscar y va a anhelar las cosas de Dios. Siempre su anhelo y su pasión va a ser por las cosas de Dios. Que si hay un error en usted siempre va a buscar la manera de corregir ese error. Que si alguien te dice: mira, estás cometiendo esto, usted con la sabiduría del Señor va a tratar de arreglar lo que están diciendo que usted tiene mal, que no le agrada a Dios. Una persona que se le habla de Dios y no le gusta, se molesta, amado, esa persona no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios, dice la palabra, el que es hijo se deja corregir. El que es hijo de Dios se deja corregir por la palabra, por el Padre. Pero esa persona que usted ve que uno le habla de Dios, le corrige de Dios y le dice que lo que está haciendo no está bien, y se molesta y se va, nunca fue un hijo de Dios. Solo vivió despachado, solo vivió filtrado dentro de la casa del Señor. Entonces el Señor dice: no te sorprendas que dentro de la grey haya lobos rapaces, ni te sorprenda de que en medio del trigo haya cizañas. Lo va a ver. No te sorprenda, amado pueblo, ni siquiera te alteres porque ay, que el hermano fulano, y yo lo veía metido con Dios, yo lo veía en silencio por esto. No, amado, la palabra lo dice: dentro de la casa del Señor van a haber este tipo de personas. Y no solo en la casa del Señor, en todas partes están. El que trabaja en una empresa, dentro de la empresa hay chismosos, hay bochincheros, hay hipócritas, hay mentirosos, hay de esto, hay del otro, y usted nunca sale de la empresa. Pero en la casa del Señor te encuentra él y se va. En la iglesia no va a haber perfección. ¿Sabe lo que va a haber perfección? El día que Cristo venga y levante la iglesia, allí es donde va a haber perfección. Mientras estemos en la tierra no hay perfección. Vamos caminando hacia la perfección. Y vuelvo y le repito el cabalema que siempre le digo: somos seres imperfectos, mirando al perfecto para ser perfeccionados en su perfección.